Hola a todos y todas, me presento, mi nombre es Liliana Amigo, yo soy kinesióloga y formamos parte del equipo de anatomía del PUEF. Y bueno, hoy lo que vamos a ver es un tema muy importante que es el sistema nervioso central y periférico, que está conformado por el encéfalo y todos los nervios raquídeos que lo denominamos el sistema periférico. Es muy importante que ustedes sepan estos contenidos para poder entender las funciones de nuestro organismo y todas las ejecuciones motoras y sensitivas para poder después entender cómo funcionan nuestros órganos, cómo se mueven nuestros músculos y cómo se organiza el esquema motor en nuestra anatomía. Como les decía antes, tenemos un sistema nervioso central y periférico. Lo llamamos periférico al sistema que está dentro de la columna vertebral, que está formado por la médula espinal, y las raíces que salen por los agujeros de conjunción que poseen las vértebras, que ya vamos a ver la estructura de las vértebras para entender mejor la salida de estas raíces nerviosas. Estas raíces van a llegar a todo nuestro cuerpo para ofrecer y brindar estímulos y recibir las sensaciones del medio externo y de nuestro propio cuerpo. El sistema central está alojado dentro de la caja craneana, ¿no? El sistema nervioso está formado básicamente por células excitables, que las llamamos neuronas. Esas son las encargadas de recibir la información a través de estas prolongaciones que llamamos dendritas. Toda esa información se va a procesar en el núcleo o soma de la célula y después va a ser transmitida por esta prolongación que denominamos axón, ¿no? Este axón va a estar recubierto de mielina. Y este axón va a llegar a un órgano para producir una respuesta o se va a ir o se va a unir a otra neurona para transmitir un impulso a distancia. Bueno, acá tenemos la división que les estaba hablando, el sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central, que está formado por el cerebro dentro de la caja craneana, y la médula espinal dentro del raquis, dentro de la columna vertebral. Y el sistema nervioso periférico, que son los nervios periféricos, las raíces. Llamamos periférico porque sale de la columna vertebral, por los agujeros de conjunción, y sale a través de troncos nerviosos para llevar y traer información al sistema nervioso central. Los ganglios periféricos también son importantes, son un conjunto de neuronas que se adosan a los nervios periféricos para llevar y traer información a todos los órganos. Bueno, acá tenemos una sistematización del sistema nervioso central, lo que les decía antes, que está dentro de la caja craneana. Este es el cerebro, este es el cerebelo, y por acá por debajo vemos el tronco del encéfalo. El cerebro está dividido en lóbulos. Cada lóbulo tiene una función. Procesa la información que llega y que sale de estas estructuras: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Bueno, como les decía antes, que el sistema nervioso está compuesto por estas células excitables que llamamos neuronas, que tienen estas prolongaciones acá alrededor del soma, que son las dendritas, que van a recibir toda la información, todos los estímulos provenientes de, por ejemplo, de la piel, con respecto al dolor, al calor, todo lo que es temperatura, al tacto, a la presión, va a ser procesada dentro del núcleo
y va a emitir una respuesta a través del axón, que va a ser a un órgano directo o se van a unir un montón de neuronas para llegar a distancia. Por ejemplo, desde el brazo hasta mis dedos, ¿no? Necesita unirse con otras para dar la información a distancia. Es importante saber que está organizado el sistema nervioso central con una sustancia gris, la llamamos, y una sustancia blanca. ¿Por qué la denominamos con este color? Porque si nosotros vemos una neurona en un microscopio, vamos a ver que este cuerpo de la neurona es de color gris y esta prolongación es blanca porque tiene una cubierta de una sustancia que se llama mielina. Esa mielina tiene que estar indemne, tiene que estar sana para poder transmitir los estímulos, como les decía antes, a distancia. Otra vez acá tenemos este esquema del sistema nervioso periférico, lo que sale de lo central para poder llevar información, que lo dividimos en nervios craneales, en nervios espinales, en ganglios nerviosos que van a ir a los órganos, y todos estos ganglios nerviosos van a ser parte de un sistema nervioso autónomo. Ya lo vamos a ver en el práctico. Hay términos y hay estructuras que las vamos a ver en profundidad en el práctico. Las vamos a ejemplificar mejor, pero ahora es necesario que leamos toda esta parte teórica para poder entenderlo mejor. Bueno, entonces, como les decía, el sistema nervioso periférico conecta al sistema nervioso central con los órganos. Esa distribución de raíces nerviosas son dos nervios espinales, uno de cada lado, que van a salir por los agujeros de conjunción de las vértebras. Este es un corte que nosotros tenemos transversal de toda la columna. Lo que está en lila es una parte, es la parte ósea, la parte esta azul también es la parte ósea. Y en el medio la vértebra tiene un foramen o agujero vertebral donde vamos a ver la médula espinal, que es el tejido nervioso, periférico. De acá, de la médula espinal, van a salir raíces por los agujeros de conjunción de la vértebra, vemos que son dos raíces a cada lado, donde se va a llevar y traer información del sistema nervioso central a todo, a las extremidades, al tronco, a todas las partes de nuestro organismo. Entonces, tenemos 8 nervios cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo. Ahora ya lo vamos a ver cuando veamos los plexos. En este esquema solamente es de la región cervical, ¿no? Habíamos dicho entonces que teníamos 8 nervios cervicales. Bueno, acá están los 8 nervios cervicales. Esta es una vista frontal y esta es una vista lateral del cuello, de la región cervical, de lo que se continúa a la cabeza. Entonces, estas son las vértebras que están apiladas unas sobre otras y vemos cómo las raíces van saliendo, la médula está acá adentro, las raíces van saliendo para después formar los plexos que ya les voy a explicar ahora lo que es. Esta es la parte lateral de la columna cervical. Este es el tronco del encéfalo. Acá, en la transición del bulbo, aparece la primera vértebra cervical y el primer nervio raquídeo, C1. Denominamos C1, C2, C3 porque se está refiriendo a cervical, cervical 1, cervical 2, cervical 3, etc. Hasta C8. Bueno, entonces, cada uno de esos troncos que salen, como les explicaba recién de las vértebras, tiene un ramo anterior y un ramo posterior. Este ramo meningio y comunicante no lo tomen en cuenta porque no va a estar presente en nuestros estudios sucesivos. Solamente sepan que hay un ramo anterior y un ramo posterior, que acá se lo estoy mostrando. Esta es todo el tejido nervioso, pero acá sacamos la columna, acá sacamos
la columna, que es la estructura ósea protectora de este tejido nervioso a lo largo de todo el raquis. La saqué, ¿por qué? Para que ustedes vean cómo se organiza el sistema nervioso periférico. Esta es la médula. La parte oscura es la sustancia gris, que yo les dije antes que eran los cuerpos de la neurona, y esta periferia que ustedes ven acá, que está rodeando la sustancia negra, es la sustancia blanca. De esta parte central parte una raíz posterior y una anterior. Por la raíz posterior entra la información sensitiva, que después va a ser procesada en el encéfalo. Y por la raíz anterior va a ser toda la respuesta que va a emitir el sistema nervioso central cuando ya procesó toda la información. Entonces, vuelvo de nuevo. Esta es la parte central de la médula. El asta posterior son estos dos cuernitos que están para atrás, y el asta anterior es toda esta parte anterior, vaya la redundancia, ¿no? La parte anterior es toda salen todos los axones de las neuronas que van a dar una respuesta motora, por la raíz anterior. Al asta posterior va a llegar por esta rama posterior toda la información sensitiva de los receptores que nosotros tenemos en la piel, receptores del calor, del tacto y del dolor, y los receptores articulares y musculares. Si movemos los músculos, si movemos las articulaciones, todo va a entrar por esta información a la parte posterior. Ahora, al final del teórico, vamos a ver cuáles son las vías de comunicación de toda la información con el sistema nervioso central y periférico. Bueno, entonces, esas raíces que les mostraba antes, estas son todo este conjunto lo denomino raíz anterior. Acá lo que está faltando, un filete nervioso de axón para la parte posterior del tronco, que va para los músculos de la espalda. Pero nosotros, como los que forman plexos son los ramos anteriores, vamos para nuestro estudio a intensificar sobre estos dos vías nada más. Bueno, acá vemos otro corte de la médula en el plano frontal. Vamos a repasar. Esta es la sustancia gris central. Por eso dice gray matter, que es sustancia gris central. Y esta es sustancia blanca, white matter, periférica. Esta es la vía sensitiva que me está trayendo toda la información, por ejemplo, de la piel o del movimiento que se está produciendo en la articulación, y va a entrar al asta posterior de la médula. La información que viene del cerebro y me dice lo que tengo que hacer, la ejecución o la respuesta que tiene que dar un órgano, va a venir acá, al asta anterior, y va a salir por un axón al, por ejemplo, músculo. Bueno, plexo nervioso. Todos estos términos, chicos, son muy nuevos para ustedes. Van a tener que leer bastante. Si pueden, también lo tienen que escribir, porque son términos que ustedes no manejan en su lenguaje habitual. Por lo tanto, es toda terminología nueva que ustedes la van a tener en diccionarios que están presentes en el link del aula virtual y en los libros, ¿no? Porque nosotros hacemos estos resúmenes, pero ustedes, para aclarar dudas, tienen que remitirse a la bibliografía obligatoria y de apoyo que les da la asignatura. Bueno, entonces, ¿cómo definimos un plexo nervioso? Es una red de nervios entrecruzados, como una caja de distribución eléctrica que tenemos en una casa. Tenemos un cable central y después van todos los cables para habitación y demás. Tenemos 4 plexos. El plexo cervical, que maneja los músculos del cuello y la parte superior del hombro. El plexo braquial, que maneja el pecho, hombro, brazo, antebrazo y mano. El plexo lumbar, espalda, abdomen, ingle, muslo, rodilla. Y el plexo sacro, pelvis, nalgas, órganos genitales, muslo, etc. Los nervios intercostales están aparte, ¿no?
esos nervios están entre las costillas, y van a darle inervación, que es lo mismo. La inervación es el tipo de estímulo que le da una neurona a un tejido para que tenga una respuesta. Eso se llama inervación. Entonces, estos nervios intercostales les van a estar dando estímulo a esos músculos intercostales. Por ejemplo, para que se contraigan cuando respiramos. Cuando nosotros hacemos una expiración, se ensancha el tórax, ahí se contraen los músculos. Bueno, acá volvemos nuevamente a repasar que hay 4 plexos: cervical, braquial, lumbar y sacro. Por eso les dije que solamente las ramas anteriores de los nervios espinales van a formar los plexos, que lo vimos antes en el video. Bueno, acá la formación de los plexos, lo que está dando a entender es que son un tipo de conexión para llevar toda la información de central a periférico. O sea, el plexo braquial me va a dar toda la información que ya tiene una topografía en el encéfalo hasta la mano. O sea, tiene que recorrer una distancia importante, por eso se van uniendo para brindar esa información. El primer plexo que vamos a ver es el plexo cervical, que está formado por las ramas anteriores de C1, C2, C3 y C4, ¿no? Salen de las primeras 4 vértebras cervicales. Ese es el plexo cervical. Estas raíces que nosotros vemos están saliendo de los agujeros de conjunción, provienen de la médula, que ya la habíamos visto, ¿se acuerdan? Sustancia gris, sustancia blanca, y las raíces que van saliendo por los agujeros de conjunción. Acá lo vemos mejor, esta es una parte frontal del cuello, lo amarillo son los nervios que están saliendo, estas son las vértebras, hay agujeros de conjunción acá al costadito, que le permite la salida para ver, como ustedes podrán ver, para distribuirse entre los músculos. No solo entre los músculos, los ramos superficiales de este plexo le van a dar la sensibilidad que yo les explicaba antes a la piel de la región, a la piel del cuello, a la piel del hombro. Los ramos profundos van a ir a los músculos, los ramos superficiales van a ir a la piel, que es la parte sensitiva, pero nosotros no vamos a ver el nombre de las ramas sensitivas, solamente vamos a ver los ramos profundos, que son los que nos van a dar estímulo a estos músculos que ustedes tienen que saber, después los vamos a ver en nuestro teórico, que son los músculos de la región del cuello. ¿Ven? Músculos prevertebrales, recto lateral, anterior, largo del cuello, la parte superior, el escaleno anterior, escaleno medio y posterior. ¿Ven? Que acá cómo se distribuye entre todos los músculos del cuello. Un nervio importante es el que sale de la cervical 4. ¿Por qué? Porque es el músculo que inerva al diafragma. Acá abajo se los puse el músculo diafragma, que es el principal músculo inspirador, y que es de vital importancia, ¿no? Cualquier lesión que se produzca a nivel de C4, como puede ser, provoca una cuadriplejía, y aparte la persona depende de un respirador, porque le corta el estímulo a este músculo tan importante que es netamente aeróbico. Los nervios periféricos, vamos a seguir con el plexo braquial. Terminamos con el cervical y el braquial. El braquial, acá lo tenemos saliendo desde cervical 5, 6, 7, C8, T1. Estas son todas las raíces que salen, van a anastomosarse. Anastomosis quiere decir unión entre sí de estructuras anatómicas, en este caso raíces nerviosas, para poder llegar a distancia, como les decía antes, ¿no? De esto se trata. Acá vemos C4, C5, C6, C7, C8, T1 y T2. Estas son las raíces que están saliendo por los agujeros de conjunción, que van a formar, se van a unir o anastomosar
y van a formar estos troncos. Son 3 troncos primarios, 1, 2 y 3. Y después, a su vez, siguen uniéndose en fascículos. El fascículo lateral, medial y el fascículo posterior. Acá lo vemos otra vez, estas son todas las vértebras cervicales, vemos cómo salen. Estos son los troncos primarios y después se van formando acá los fascículos hasta que llegan a formar en los nervios terminales, ¿no? Ahora lo vamos a ver bien. Este esquema del plexo braquial es lo mismo que yo les mostré antes, ¿no? La raíz de C5 y C6, que se va a unir en este tronco primario y va recorriendo por la unión de varios axones hasta que llega a formar el nervio terminal que se llama músculo cutáneo, ¿no? Este es el primero, el músculo cutáneo. Ese fascículo lateral, ¿no? Este es un fascículo lateral, a su vez le da una rama al nervio mediano, que también es una rama terminal del plexo braquial. Después de C7 tenemos este tronco, el segundo, que va a formar el fascículo posterior, y este me va a dar el radial y el axilar. Son otros 2 nervios que van a ir a la parte posterior del hombro, brazo, antebrazo y mano. Y por último, la unión de estas raíces C8 y T1 va a formar el fascículo medial, que le va a dar la otra parte que le falta al nervio mediano, y la última rama terminal, que se llama ulnar o cubital. Estas son todas las ramas terminales del plexo braquial. Después tiene ramas colaterales, que las vamos a ver cuando estudiemos el resto de los músculos del miembro superior. Acá vemos cómo se distribuye, ven cómo baja por la axila y van bajando los nervios ya, las ramas terminales. Toda esta región es un modelo de región topográfica, se llama. Es una región ubicada en una zona del cuerpo que nosotros la aislamos para el estudio, donde nosotros acá tenemos que analizar que vamos a ver varias estructuras. Vamos a ver la piel, las fascias, los músculos, articulaciones, ligamentos, huesos. Son zonas que tienen todas estas estructuras, la irrigación, la inervación, que es lo que estamos viendo ahora, el estímulo nervioso, y el sistema linfático, que bueno, nosotros no lo vamos a ver. Esto no lo tienen que ver. Acá vuelve a estar el plexo braquial, cómo se va uniendo para llegar a distancia, desde su salida, desde la columna cervical. Esto que vemos acá es lo que yo les decía, los ramos sensitivos que tiene, porque cada raíz lleva una información motora para poder contraer a los músculos, para poder mover, flexionar, extender, abducir, abducir, todos los movimientos que nosotros hacemos, pero también tiene una información sensitiva, porque si nosotros tenemos una lesión en C4, nos vamos a tocamos esta parte de la piel y va a haber una alteración, o no sentimos o tenemos anestesiado. Esa es la información sensitiva. Después tenemos el plexo lumbar, ¿no? Es el próximo plexo que sigue. Está formado por ramas anteriores de la región lumbar de la vértebra lumbar 1, vértebra lumbar 2, 3 y 4. Las fibras no se entrelazan de manera tan intrincada por el plexo braquial, están un poquito más separados. Y acá está toda la constitución del plexo. Acá lo vamos a ver después en este dibujo. Acá. Esta es la lumbar 5, lumbar 4, 3, 2, 1. Bueno, de estos costaditos, de los agujeros de conjunción de la unión de una vértebra con otra,
es donde va saliendo L1, L2, L3 y L4, para todos los músculos de la parte anterolateral del tórax y para la parte de la ingle y del muslo, de todos los músculos de esa región. Entonces, del lumbar 1, que va a recibir una rama de torácica 12, se va a formar estas ramas terminales, el nervio iliohipogástrico o abdomen genital mayor. Y otro nervio, que es el nervio ilioinguinal o abdomen genital menor. De la lumbar 2 también sale el nervio cutáneo femoral lateral y el nervio genitofemoral o genitocrural. Y después de L2, L3 y L4, ramas anteriores va a dar el nervio crural y los ramos posteriores el nervio obturador. Esta distribución del plexo lumbar ya la vamos a ver después cuando veamos los músculos. Esto es a forma de orientarlos a ustedes de cómo se forman los plexos y a todas las regiones que llegan. Estas son las ramas del plexo lumbar, las ramas terminales. Acá les dejo en esta diapo todo el detalle. Hipogástrico, ilioinguinal, cutáneo femoral lateral, genitofemoral, obturador y crural. Después, como ya les dije, vamos a ver todos los músculos que se mueven gracias a estas ramas terminales nerviosas. Acá lo vemos, después lo vamos a repasar cuando veamos, como les decía, el hilo hipogástrico, los músculos de la pared del abdomen, y de los órganos también, de la piel de los genitales. Acá están, esto después lo vamos a leer cuando tengamos que ver los músculos. El obturador, el crural, que inerva al cuádriceps, el obturador, que inerva a los músculos aductores, al recto interno. Ahora vamos a seguir con el plexo sacro, que es el último que nos queda ver, que está formado por las ramas anteriores de los pares espinales, L4, L5, y sacra 1, sacra 2, sacra 3 y sacra 4. Esas son, así se denominan las raíces que salen de la parte lumbar en su unión con el sacro. Las últimas dos vértebras lumbares, que son L4 y L5, que se van a unir a la primera vértebra sacra. Acá lo vemos. Esta es L4, L4 está acá arriba, L5, y vamos a ver cómo estas dos raíces que salen de L4 y de L5 se van a unir a las raíces que salen por los agujeros de conjunción del hueso sacro, que todavía no lo hemos visto, ya lo vamos a describir, cómo salen las raíces de este plexo para todos los músculos de la pierna y después de la pierna, de la rodilla y del pie. Se van a distribuir en todo el miembro inferior por sucesivas anastomosis. De eso se trata esta definición de plexos. Bueno, acá tenemos de ese plexo los nombres de las raíces que salen. Acá tenemos nervio del glúteo superior e inferior, que lo tenemos acá detallado en esta imagen, y acá se detalla bien los músculos que inervan, ¿no? El glúteo superior, el glúteo menor, mediano y el tensor de la fascia lata, y el glúteo inferior, el glúteo mayor. Bueno, seguimos con el piramidal, con el cuadrado crural, son todas raíces que van a estar dando inervación a estos músculos de la pelvis. El obturador, interno y gemino superior, es la inervación de todos los músculos pelvitrocanterios, ¿no? Hasta el fémur, hasta formar el ciático, que ese ciático va a discurrir por toda la parte posterior del muslo, la rodilla, la pierna y el pie,
para dar inervación a todos estos músculos, gemelos, plantar, sóleo, popliteo, todos los músculos de la pierna y el pie. Esta es toda una distribución de la parte sensitiva, así como les mostré del brazo, se las mostró del miembro inferior. Si nosotros con el martillo de los reflejos golpeamos sobre la rodilla, vamos a tener un reflejo que está fuera de la conciencia, es un reflejo directo, y se va a extender la rodilla. ¿Por qué? Si vemos que no se extiende es porque hay una lesión a nivel lumbar, a nivel de L3. Cada región representa una topografía en la columna vertebral. Bueno, estas son cuestiones clínicas. Después tenemos los pares craneales. Esto es a nivel del tronco del encéfalo, o sea, lo que está todavía dentro del cráneo, hasta el bulbo, y son todos núcleos de neuronas que van a estar destinados a todas las estructuras motoras, a todos los músculos faciales, de la masticación y de la deglución. Pero estos van a estar todos a nivel central. Bueno, ahora lo que tenemos que ver que nosotros tenemos vías sensitivas. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros la sensibilidad la vamos a recibir por vías aferentes. Nosotros vamos a tener este tipo de terminaciones en la piel, acá está bien graficado en este esquema. Vamos a recibir un estímulo de tacto, dolor, presión o calor, va a ser informado y va a llegar a el asta posterior de la médula, ¿no? Acá vemos cómo estos receptores van al asta posterior de la médula, suben hasta el encéfalo, y acá en el tálamo es procesada la información que va a ser llevada a la corteza parietal, al área 312 de Brodmann, donde va a procesar la información para después dar una respuesta. Este es todo el recorrido de las sensibilidades que yo percibo, todas las sensaciones que yo percibo del medio externo y del medio interno del movimiento de mis articulaciones y músculos. Todo es procesado y después esa información va a ser traducida en una respuesta que va a salir por el asta anterior de la médula, acá abajo, y va a llegar al músculo y se va a contraer. Por ejemplo, si yo me quemo, recibo esa sensación y automáticamente contraigo y retiro la mano y hago una contracción muscular. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que eso es un estímulo nocivo para mí. Bueno, la primera vía que vamos a ver, esto después lo leen ustedes bien con detenimiento y lo vamos a ver en el práctico, quédense tranquilos. Esto es a modo de detallarle todo lo que es la teoría, ¿no? Pero después en el práctico ya lo vamos a ver más en profundidad. Nosotros tenemos una vía de la sensibilidad que se llama termoalgesia, que es la vía del dolor y de la temperatura. Se llama espino talámico lateral. Entonces, toda la información llega a través de receptores que hay en la piel, que van a transmitir el calor o el dolor. Esa sensación ingresa por el ganglio anexo a la raíz dorsal, que es la primera neurona que está en la rama posterior, que ya se las había mostrado de la médula. Ahora lo vamos a ver en un esquema. Bueno, toda esa información entra por la raíz posterior y a la raíz posterior de la médula. Después cruza hacia el lado opuesto y asciende hacia el tálamo. El tálamo es una estructura neurológica que está en el cerebro. Y de ahí alcanza el área 312 de Brodmann en la corteza parietal. Bueno, acá está el haz, como yo les decía, que ingresa. Todas esto que está acá al costado, estas fibras nerviosas, estos axones,
son receptores que están presentes en la piel y están sensando el dolor, el calor o la presión. Entonces, toda esa información, como vemos, entra por el asta posterior. Estos son distintos cortes de la médula espinal a distintos niveles hasta llegar al encéfalo, ¿no? Entonces, la información entra por el asta posterior de la médula, cruza hacia el lado opuesto y va por el cordón blanco, por la sustancia blanca, por el cordón lateral, asciende y va hasta el tálamo. Ahí el tálamo procesa qué tipo de información me está llegando. Si yo la puedo tolerar o no la puedo tolerar, si tengo que retirar la mano o no. Entonces la procesa y la manda al lóbulo parietal o corteza parietal, que yo se las había mostrado cuando les mostré las partes del encéfalo, y de ahí va a procesarla para después dar una respuesta motora. Pero primero la vía hace todo este trayecto. Es como una vía de ferrocarril que está atravesando distintas estaciones de relevo, para ir procesando y filtrando la información y que sea lo menos dañino para el encéfalo, ¿no es cierto? Bueno, después tenemos otro haz espinotalámico anterior, que es de la presión. Esto es una presión leve. Cuando yo aprieto algo, esos receptores que yo tengo presentes van a reaccionar y esa información va a llegar a la primera neurona, como pasó con la vía anterior, que denominamos GARNet, ganglio anexo a la raíz dorsal. Esa raíz entra a la parte, al cordón posterior de la médula. Cruza, como les mostraba antes también la otra vía, difusa, se dice cruza, y va por el cordón anterior hasta ascender otra vez hasta el tálamo y hasta la corteza parietal. Fíjense que es algo similar. Estos corpúsculos que ven acá son receptores pequeñitos que están en la epidermis, en la piel, chicos. Estos receptores, el folículo piloso también, son todos receptores que están informándome qué es lo que pasa afuera. Entonces, ahí esa es la primera neurona que me va a traer la información al asta posterior de la médula, cruza y va por esta parte anterior, por el cordón blanco, por la parte de la sustancia blanca de la médula, y asciende. Hace todo este trayecto y hace lo mismo que la vía anterior. Va al tálamo, procesa información, a ver qué tacto es, y lo lleva a la corteza parietal, el área 312 de Brodmann. Esto se rehabilita mucho cuando una persona tiene una lesión cerebral, se rehabilita con distintas superficies, tocando por ejemplo una lija, distintas superficies para tratar de restablecer si hay una lesión en esta vía. Y la vía del tacto discriminativo o movimiento de los músculos y articulaciones. Esto saltamos de la periferia de la piel a la parte interna de nuestro cuerpo. O sea, a los músculos, a las articulaciones, a las tendones, a los ligamentos, a la parte más profunda. Cuando nosotros nos movemos, esa información es sensada al sistema nervioso central. Por eso cuando hacemos rehabilitación, estamos estimulando una parte que se lesionó, que murió o que tenemos que restablecer. Entonces ahí se van a estimular estos receptores que llamamos propioceptores, porque son propios de nuestro cuerpo, están internos, es de la sensibilidad profunda, que están en articulaciones y todos los tejidos que rodean a las articulaciones. Entonces, eso también llega por el GARNet, que es un núcleo de neuronas que está presente en la raíz posterior, como yo ya les había explicado, raíz posterior. De ahí no va al asta posterior de la médula, no va a la parte de los cuernitos de la sustancia gris, sino que entra directo al cordón lateral, ahora al cordón
blanco posterior, y forma dos fascículos, grácil y cuneiforme. También, cuando llega al tálamo, procesa la información del movimiento y también llega a las mismas áreas de la corteza parietal, área 3.1.2 de Brodmann. ¿Ven? Acá están esquematizados el uso neuromuscular y los receptores que están presentes en los ligamentos, tendones y cápsula articular. Está recepcionando toda esa información, la lleva y la trae directo a la sustancia blanca, no al asta anterior, a la sustancia gris, a la sustancia blanca, y sube directo y acaba el tálamo. Procesa la información y después vamos a ver qué respuesta da motora ahora en el otro haz, que es el último que nos queda, que es parte de la vía eferente. Hasta ahora vimos las vías aferentes, ahora vemos las vías eferentes, que son las que van a salir por el asta anterior de la médula directo al músculo. ¿Ven? Acá tenemos receptor, vía aferente, se procesa la información, me estoy moviendo, se está moviendo mi músculo, proceso toda la información, entra por el asta posterior, y acá el axón de la neurona hace sinapsis con esta neurona que es motora, y se contrae el músculo. Y está descrito perfectamente en esta vía motora, que se llama sistema piramidal, y precisamente es el haz corticoespinal. Esta información, estas neuronas, están en la corteza, no están en la parietal como la otra sensitiva, están en la motora primaria, el área 4 y el área 6. Esas neuronas recibieron información del área sensitiva para poder producir un estímulo. Entonces, todas esas neuronas descienden por el tronco del encéfalo, que yo les mostré antes, que son estas tres estructuras, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Cuando llegan al bulbo, más o menos a esta región del cuello, ahí se cruza la información y descienden como tracto córtico-espinal lateral o cruzado, ¿no? Y el 10% de las fibras, el otro porcentaje de las fibras, por el cordón blanco anterior, o córtico-espinal anterior. O sea, que una parte, el 90% de esta fibra se divide en el cordón lateral y el otro en el cordón anterior. Ambos tractos van a ir directamente al músculo para producir la respuesta. Y esto es lo que yo les quería mostrar, que es mucho mejor ver el dibujo, ¿no? Acá tenemos la corteza motora, ¿no? Ya recibió qué respuesta tiene que dar, que la procesó en el lóbulo parietal, y se lo informa a la corteza consciente, ¿no? a la corteza motora, y baja toda la información por el tronco del encéfalo. Mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Acá en el bulbo viene todo por este lado, pero se cruza para el lado opuesto y baja. Y baja hasta el asta anterior de la médula, para después, por un axón, llegar al músculo. Bueno, chicos, finalizamos este teórico, lo vamos a hacer extensivo.